Muy buenas tardes. Primero, agradecer al comité organizador, al doctor Escamilla, al doctor Bautista y todas las demás personas que organizan este evento desde hace ya varios años, con los cuales hemos tenido la oportunidad de acompañarlos y de ir mostrándole algunos de los hallazgos de nuestro trabajo en investigación. En el día de hoy me corresponde hablar de la alergia a los alimentos. Yo incluso le había dicho al doctor Escamilla antes que yo no quería hablar tanto de alergia a alimentos, sino de los alimentos, primero como alergenos y segundo como moduladores de la respuesta alérgica. Realmente, cuando nosotros comemos un alimento, podemos tener la opción de que nos dé una alergia o que de pronto hasta nos ayude a protegernos de las mismas. Entonces, hay bastantes hallazgos que muestran que ciertos componentes de los alimentos nos pudieran proteger inclusive. Entonces, ya Hipócrates, ustedes saben, había dicho que si pudiéramos dar a cada individuo la cantidad correcta de alimento y ejercicio, no demasiado poco ni mucho, podríamos encontrar el camino más seguro para la salud. Pero también Hipócrates describió por primera vez la alergia a los alimentos, especialmente a la leche de vaca. Entonces, ustedes pueden ver que el alimento puede o darnos salud, pero también puede quitárnosla. Entonces, tendríamos que mirar estos dos aspectos como algo muy importante. Sabemos que los alimentos pues, están compuestos por moléculas, por componentes macromoleculares o por moléculas más pequeñas o micronutrientes. Entre esas moléculas tenemos las proteínas, los lípidos, los carbohidratos, vitaminas, minerales, pero hay dos compuestos que se encuentran en pequeñas cantidades que pueden servir de moduladores y de inmunomoduladores en el caso de la respuesta inmune, como son los polifenoles y los carotenoides, y en eso nos vamos a centrar, porque en los carotenoides hemos venido trabajando nosotros en los últimos años. La alergia alimentaria, como ustedes pueden observar, a pesar de que comemos tantas cosas, tantos alimentos, solamente hay unos 8 alimentos que explican casi que el 90% de la alergia a los alimentos, y ustedes pueden observar que el maní está entre los que más produce reacciones incluso fatales como la anafilaxis. Después el doctor Santiago nos hablará de la anafilaxis y seguramente nos mencionará el maní como un alimento capaz de producir este problema, la leche, los mariscos, las nueces, el huevo. Y entonces, pero ustedes verán, dicen, bueno, tanta cosa que comemos y solamente un grupo pequeño de alimentos son los alergénicos, y así es. Epidemiológicamente de esa manera se comporta este problema. Los alergenos de alimentos o los componentes son proteínas que están en el alimento y que inducen una respuesta de tipo alérgico. Entonces nosotros pensamos, bueno, ¿qué es lo que produce la alergia dentro del alimento? No es exactamente el alimento en total, sino algunos componentes de ellos. Y de hecho hoy día hacemos diagnóstico por componentes. Cuando una persona tiene alergia al maní, nosotros podemos decir, bueno, es alérgico al maní, pero podemos determinar si la respuesta de IgE está dirigida a alguno de sus componentes o en este caso a alguno de sus alergenos. La nomenclatura de los alergenos está determinada por la especie, por el género, perdón, y la especie de la cual proviene la fuente alergénica. En el caso, por ejemplo, del maní, cuyo nombre científico es la Arachis hypogaea, se han identificado alrededor de unos 22 alergenos o componentes alergénicos del maní, y tiene unos que son alergenos mayores, aquellos que dan respuesta de IgE en más del 50% de los individuos, o alergenos menores, aquellos que dan respuesta de menor del 50%. Entonces, entre los alergenos tenemos el ARH1, el ARH2, el 3, el 4, y así sucesivamente, y se les va poniendo un número en la medida en que se van descubriendo. La leche de vaca, que viene del Bos domesticus, también tiene alrededor de unos 5 alergenos, y aquí tienen los números. El camarón, de los cuales hay varias especies, como ustedes pueden observar, hay alrededor de unos 35 alergenos, y de esa manera es como nosotros vemos que existen una gran base de datos de alergenos de alimentos, en donde cada día se van descubriendo más, y ya van alrededor de unos 1526 del total de alergenos, de los cuales 557 o 560 aproximadamente provienen de alimentos. Estas son bases de datos que están en la web disponibles y la cual nosotros podemos consultar. Pero entonces, ¿por qué a una persona le da alergias alimentarias? Ustedes saben que no a todo el mundo, mucha gente come el marisco, mucha gente come el pescado, el maní, y a muchas personas no les da, la tolera. Pero hay condiciones especiales que pueden hacer que una persona en determinado momento desarrolle una respuesta de tipo IgE y desarrolle síntomas de alergia, porque no todo el que desarrolla una respuesta de IgE a un alimento desarrolla síntomas de alergia al alimento, y es muy común encontrarse unos pacientes que le dicen, bueno, doctor, a mí me hicieron una prueba cutánea y me dijeron que tenía alergia a determinado alimento, y uno va a ver, ¿y tú lo comes? Sí, yo lo como y no me da nada. Ese es un sensibilizado tolerante. Inclusive hay unos que se hacen pruebas de Inmunocap y les da el Inmunocap positivo,
pero tú comes el alimento, sí doctor, ese es un sensibilizado tolerante. Entonces hay que tener mucho cuidado cuando uno le va a explicar a un paciente que tiene alergia por determinado alimento, porque podemos estar ante un individuo que tiene sensibilización pero que no tiene síntomas clínicos de la alergia alimentaria. Entonces por eso es muy importante. Pero ¿por qué una persona desarrolla alergia alimentaria? Bueno, hay ciertas condiciones que se pueden dar en determinado momento en el intestino, por ejemplo, o en alguna mucosa, porque incluso el doctor Gideon Lack ha venido postulando la hipótesis de que muchos de nosotros nos sensibilizamos a los alimentos a través de la vía cutánea y que trastornos en la barrera cutánea, como defectos en la filagrina, pudieran hacer que las personas absorbieran más alergenos de alimentos que pudieran estar en el ambiente, sobre todo cuando estamos ante procesos de cocción dentro de las casas. Pero bueno, viendo algunos de los aspectos, vemos que la dieta es un elemento crucial. ¿Por qué? Ustedes saben que la dieta del humano ha ido cambiando con las décadas, con los años. Comenzamos con la dieta paleolítica, cuando el hombre era el hombre del paleolítico, una dieta muy elemental, basada en ¿qué? En lo que recolectaba, en lo que correteaba y en lo que comía, en lo que pudiera encontrar. Básicamente esa era la dieta del paleolítico. Era una dieta que en mi opinión era hasta saludable, bastante saludable. Pero bueno, luego vino el neolítico y entonces el hombre se dedicó a sentarse, a cultivar y ya se volvió sedentario y ya tenía los animales encerrados, ya los animales no corrían, los animales acumulaban más grasa y tenía un cambio dramático. Pero el cambio más dramático de la dieta del humano sucedió hace 50 o 60 años con la famosa dieta occidental. Esta dieta es rica en estos compuestos que se llaman compuestos finales de glicación avanzada. Y estos compuestos pueden producir señales de falsa alarma que pueden inducir una respuesta de tipo TH2 y ahorita les voy a mostrar la hipótesis de Smith en relación a los compuestos estos. También podemos ver que deficiencias de vitaminas como la vitamina D o la vitamina A pueden producir trastornos a nivel de las mucosas que pueden aumentar la absorción de ciertas moléculas alergénicas como las que están presentes en algunos alimentos. Pero no olvidemos que todo esto se da en un caldo que se conoce como microbiota y que ciertos patrones bacterianos pueden estar asociados a tener mayor susceptibilidad de desarrollar alergia o no. Miren que todo esto es bastante complejo. A esto le tenemos que sumar el componente genético de los individuos que también puede ayudar a predisponer a tener este tipo de problemas. En todo caso, lo que sucede es que se produce una alarma en el epitelio. Esta alarma puede hacer que se induzcan citoquinas como la TSLP o la interleuquina 33, que condiciona a las células presentadoras de antígeno para que se desarrolle una respuesta de tipo inmunoglobulina E contra los alergenos que han penetrado, en este caso alergenos de alimentos, y de esa manera darse la respuesta de tipo alérgico. Pero bueno, los alimentos como tal inducen la respuesta alérgica, pero las moléculas que lo componen son los responsables en muchos aspectos de que esto suceda. Y cuando apareció esta dieta conocida como dieta occidental, ustedes pueden observar la carne con ese color, las papas fritas, todo lo que ustedes observan ahí. Esta es una dieta que es rica en azúcares, en grasas animales, almidones refinados, carbohidratos y carne roja. Esta dieta tiene un alto contenido de productos finales de glicación avanzada. Y esos productos se generan cuando los carbohidratos presentes en los azúcares reaccionan con los grupos aminos de las proteínas de una manera no enzimática, sino de una manera simplemente una reacción por alta temperatura y por baja humedad. Ese tipo de reacción genera estos compuestos y a esa reacción la describió el doctor Maillard como la reacción de Maillard y ahorita se los voy a mostrar. Pero antes de eso quería mostrarles esta diapositiva que me parece bastante interesante y ustedes pueden observar, aquí desafortunadamente no está muy clara pero la traigo para que la vean, el aumento concomitante de los restaurantes de comida rápida en el mundo iba a la par con el aumento de las enfermedades inflamatorias como el asma, como el lupus, como las enfermedades reumáticas. Entonces, esto coadyuva la hipótesis de que la dieta occidental es una dieta proinflamatoria, induce moléculas que aumentan el estado inflamatorio en los individuos, incluyendo la alergia. Entonces, fíjense que en Australia, por ejemplo, aumentó la anafilaxis en la medida en que aumentaban los restaurantes de comida rápida. En Estados Unidos aumentaron en la medida en que aumentaban los McDonald's, los Kentucky Fried Chicken, etcétera, aumentaban las enfermedades alérgicas. Entonces, fíjense ustedes, esto es uno de los sustentos epidemiológicos de la hipótesis de la falsa alarma. Entonces, como ustedes pueden ver, el doctor Maillard describió que en el aminoácido de la lisina y de la arginina, el grupo amino, perdón, de la lisina y de la arginina, el triptófano, la cisteína, en presencia
este grupo carbonilo que está en la glucosa puede reaccionar y generar estos compuestos que ustedes ven acá. Esto hay varios pasos, están los productos intermedios de Amador, y etcétera, una reacción química bastante compleja. Pero al final se producen estas moléculas. Resulta que nosotros los humanos, voy a coger un poquito de agua. Los humanos tenemos receptores, especialmente en nuestras células de la inmunidad, especialmente en la inmunidad innata, tenemos receptores para estas moléculas y se conocen como receptores RAGE. Los receptores RAGE interactúan directamente con los productos finales de glicación avanzada y los receptores RAGE generan señalización que induce inflamación, producción de citoquinas inflamatorias. Por eso es que la dieta occidental es tan proinflamatoria, induce daño de los endotelios y por eso se asocia con infarto, con enfermedades cardiovasculares, etc. Inclusive con el aumento de las alergias. Entonces aquí está la hipótesis de Smith. Smith en el año 2017 planteó esta hipótesis en el Journal of Allergy and Clinical Immunology, que es la hipótesis de la dieta que ya hemos venido hablando, en el cual él dice que los productos finales de glicación avanzada que están en las Coca-Cola, en las papas fritas de McDonald's y en todo lo que tiene que ver con comida rápida, actúa sobre estos receptores RAGE. Esto a su vez va a generar un estado de falsa alarma, se inducen alarminas que van a condicionar a los linfocitos de la inmunidad innata 2 para que produzcan citoquinas y TH2 y al mismo tiempo se desvía la respuesta hacia TH2. Entonces fíjense ustedes cómo a partir de una molécula que está en la dieta, se puede inducir un estado proinflamatorio de tipo TH2 y desviar la respuesta de tipo alérgico y generar alergia alimentaria y otro tipo de alergia. Entonces es muy importante esta hipótesis y se ha sustentado bastante bien. Pero bueno, hay una serie de alimentos alergénicos que se pueden comportar de una u otra manera. Uno de estos alimentos es el maní. El maní es un alimento que dependiendo de cómo lo procesemos, será más alergénico o menos alergénico. Esta es la forma como lo preparan en Palenque, por ejemplo. Palenque es un pueblo que nosotros hemos estudiado mucho desde el punto de vista de su genética poblacional y de otros estudios que hemos hecho sobre su dieta y hemos encontrado que a pesar de que consumen maní, no tienen alergia al maní. En Palenque no hemos encontrado más de 400 y pico individuos que hemos estudiado, el primer individuo con alergia al maní, pero ellos lo producen y lo producen de esta manera. Esto le llaman maní plateado, ellos lo tuestan de la misma manera como lo tuesta mucha gente, hacen las cocadas de maní, etcétera. El maní, este es el contenido nutricional del maní, además de las proteínas, que tiene un alto contenido de proteína, posee unas moléculas que se llaman danistein y genistein. El genistein es una molécula inmunomoduladora, pero está presente en el maní. Entonces fíjense que puede ser un alimento que pudiera inducir respuesta alérgica a través de las proteínas, de sus alergenos, pero que también tiene moléculas inmunomoduladoras que están en pequeñas cantidades, pero igual estas moléculas en pequeñas cantidades pueden tener efectos moduladores de la respuesta. Entonces ustedes ven que el maní tiene una serie de alergenos, el ARH1, 2, este es la vicilina, este es una albúmina, este es una glicinina, la profilina, que tienen diferentes reactividades o diferentes perfiles de unión a la IgE. Este es el ARH1 que ustedes observan aquí, pero lo interesante no es eso, sino que cuando usted tuesta el maní, al maní se vuelve más alergénico. Cuando usted lo cocina en seco, se vuelve más alergénico. Los chinos, por ejemplo, que consumen el maní hervido, cocido en agua, ese maní no es tan alergénico como el maní que lo consumimos acá en Occidente, tostado. Entonces, la cocción va a depender la alergenicidad, la mayor o menor alergenicidad del alimento. Entonces, ¿qué sucede cuando el maní es cocido, es tostado? Aparecen productos finales de glicación avanzada. Entonces usted dice, bueno, y estos no eran los edges, correcto. El maní, el ARH1 y el ARH3 es capaz de unir en su lisina o en la arginina un grupo carbonilo. Entonces tenemos que el maní se convierte, en este caso, el ARH1 va a tener una carboximetillisina y una carboximetilana arginina, como ustedes pueden observar acá. Esta es la estructura del ARH1, que es el alergeno mayor del maní, en donde en una lisina se mete el grupo carbonilo, que esta lisina que está aquí, y en esta arginina se mete el grupo carbonilo. Y de esta manera el maní es más alergénico, como ustedes pueden observar acá. Cuando el maní es cocido, miren la unión a la IgE, que es más baja. Cuando el maní es tostado, miren cómo se incrementa la unión a la inmunoglobulina E. De esta manera, la forma de cocción del maní determina su mayor o menor alergenicidad. Usted lo hierve, es baja alergenicidad. Si usted lo rostiza,
aumenta su alergenicidad. Miren, la alergenicidad se va aumentando con el tipo de procesamiento que le hagamos al maní. Entonces esto es muy importante tenerlo presente para cuando nosotros vamos a exponer a los niños a las diferentes formas de maní. Entonces, ¿qué pasa con el maní? Tiene genisteína y en algunos estudios experimentales, en este tipo de modelo de asma, por ejemplo, experimental, a los animalitos que se les daba genisteína se les disminuía las citoquinas inflamatorias. Ustedes pueden observar aquí, este es el interleuquina 4 sin genisteína y mire cuando se le da genisteína cómo se baja. La interleuquina 4, se baja acá la interleuquina 4, se bajan otras citoquinas proinflamatorias. ¿Qué significa? Que el genisteína es capaz de inhibir las citoquinas proinflamatorias. Entonces tenemos un alimento con una propiedad dual. Es alergénico, pero también puede ser inmunomodulador. La leche de vaca es otro alimento alergénico bien interesante. Esta es la composición de la leche de vaca. La leche de vaca tiene una cantidad de compuestos, además de las proteínas, tiene una serie de ácidos grasos, tiene una serie de minerales, etc. Esta es la forma como se obtiene acá en nuestro medio para el consumo humano. Pero también tiene alergenos. Hay alergenos que están en las caseínas, que hacen parte de este componente, pero hay otras que están en el suero. Como ustedes pueden observar acá, todos estos son alergenos, moléculas que pueden ser responsables de la respuesta alérgica de la leche de vaca. Pero la leche de vaca también tiene propiedades moduladoras de la respuesta. Y se ha podido demostrar, por ejemplo, que la leche que tiene aminoácidos de cadena ramificada puede activar el FOSP3. El FOSP3 es el factor de transcripción de las células T reguladoras. La leche de vaca tiene microRNA capaces de inhibir las metilasas que metilan el ADN y capaz de estabilizar el FOSP3 de las células T reguladoras. Los probióticos pueden inducir la producción de interleuquina 10. Estos probióticos pueden estar presentes en la leche y activar las células T reguladoras. ¿Qué es lo que les quiero tratar de decir? Que a través de la misma leche nosotros podemos lograr T-regulación. Acuérdense que hay una hipótesis que es bien interesante, que es que la dieta o el estilo de vida de granja protege del desarrollo de las alergias. Los niños que crecen en granja tomando leche de vaca en la granja, que las mamás tuvieron su embarazo en la granja, la famosa teoría e hipótesis de la doctora Erika von Mutius, que lo demostró con estudios de granjeros en Europa, especialmente en Austria y en Alemania, se pudo establecer que el consumo de leche de vaca no pasteurizada directamente o que el vivir en este ambiente generaba un aumento de las células T reguladoras a través de la activación del FOSP3. Esto puede proteger del desarrollo de las alergias a algunos chicos. Cuando usted coge la leche cruda y la procesa, los diferentes tipos de procesamiento le van a alterar la composición a unas moléculas que están presentes en la leche de vaca que se llaman microRNA. Los microRNA de la vaca son capaces de interferir con la expresión de citoquinas. Entonces es muy interesante el hecho de que el procesamiento, por ejemplo, en la grasa se acumula la mayoría de los microRNA, pero cuando usted hierve la leche a muy alta temperatura, acuérdense que hay un tratamiento para la leche que se llama UHT, que es de ultra mucha temperatura, los microRNA desaparecen prácticamente. Pero cuando usted le hace otro tipo de procesamiento a la leche de vaca, por ejemplo, la pasteurización conserva ciertos microRNA que pueden ayudar a proteger del desarrollo de las alergias. Y aquí lo podemos observar, el microRNA, por ejemplo, el 1155, es capaz de bloquear el GATA3, es capaz de bloquear la interleuquina 4. ¿Y dónde está este 1155? En la leche, en los exosomas de la leche. Ahí se encuentra el 1155. Lo podemos encontrar en los exosomas de la leche de vaca, pero también lo podemos encontrar en los exosomas de la leche materna, que la madre puede también pasarlos a través de ahí. Entonces, estos exosomas no son más que esferas de membranas que contienen en su interior estas estructuras de ácido nucleico, que son pequeños RNA que pueden interferir con la replicación. Estos son mecanismos epigenéticos. Aquí ustedes pueden observar que estos microRNA inactivan las metilasas, se libera los grupos metilos que están en el promotor de FOSP3 y permiten que estos factores de transcripción se unan y que el FOSP3 se active. Por lo tanto, de esta manera, los microRNA pueden aumentar las células T reguladoras y estas pueden provenir de la leche, como ustedes lo pueden observar. Aquí los tienen en un estado, el 1155 puede inducir un estado de protección. La ausencia del 1150, porque aumenta
las células T reguladoras, disminuye la inmunoglobulina E, pero la ausencia del MIR155 hace que se desarrolle un estado atópico. Entonces fíjense que es bien interesante que en la leche, además de alergenos, hay moléculas que pueden modular, y aquí tienen la hipótesis de Melnick, en donde demuestra que el farming, o sea, vivir en granjas, tomar la leche, a través de la leche materna viene el MIR155, la vaca a través del LPS se activa TLR4, porque estamos partiendo de que esta es una leche no pasteurizada, por lo tanto puede tener lipopolisacárido proveniente de bacterias, activa el TLR4 y a su vez pasa al feto. Y este feto puede nacer con células T reguladoras que le impidan el desarrollo posterior de alergia. Entonces fíjense lo interesante de este fenómeno. Entonces, también en los alimentos vegetales vamos a encontrar ciertas sustancias capaces de modular la respuesta. Por ejemplo, en el caso del tomate, encontramos los carotenos, encontramos el licopeno, pero también tiene alergenos el tomate. La zanahoria también puede inducir respuesta alérgica, y aquí tienen la lista de alergenos presentes en el tomate. Pero lo interesante es que los polifenoles y los carotenoides son capaces de inhibir el factor de transcripción NF-κB. Al inhibir el NF-κB van a inhibir la producción de citoquinas proinflamatorias y de muchas de las citoquinas, especialmente de la respuesta alérgica. Nosotros en el laboratorio nuestro hemos estudiado un carotenoide conocido como la vixina, que está presente en un alimento que es el achote. Pero también hay otros polifenoles como el de la cúrcuma, presente en la cúrcuma longa, o carotenoides presentes en el tomate, o polifenoles presentes en el vino, y muchos alimentos contienen este tipo de moléculas. La clave está en la inhibición del factor de transcripción NF-κB. Aquí lo pueden observar ustedes en un modelo de alergia alimentaria, ven cómo el carotenoide es capaz de inhibir todas las citoquinas de la respuesta TH2, interleuquina 5, la interleuquina 13, como ustedes pueden observar acá, todas estas citoquinas se inhiben en presencia de carotenoides. En un modelo de alergia alimentaria al cual nosotros le introducimos carotenoides, somos capaces de inhibir la inmunoglobulina E y la inmunoglobulina G4. Entonces fíjense la importancia de estos elementos de la dieta. Nosotros hemos venido estudiando este tetraterpanoide, que es conocido como vixina, algunos le llaman vija, como le llaman allá en República Dominicana, como el profesor Santiago conversábamos ahorita. En otras partes se le llama nato, nosotros le llamamos achote, ya está aceptado por la FDA como un colorante, el FDA, el 160B. Nosotros estudiamos el efecto de la vixina sobre las citoquinas TH2 en células mononucleares de sangre periférica de pacientes alérgicos, y que observamos que la vixina, de una manera dosis dependiente, es capaz de inhibir la interleuquina 5, es capaz de inhibir la interleuquina 13, es capaz de inhibir a nivel transcripcional tanto la 5, la 13 y la 4, las tres citoquinas de la respuesta TH2 son inhibidas en presencia del cultivo, en presencia de vixina. También vimos que la vixina es capaz de inhibir el inflamasoma. En el inflamasoma es muy importante porque él activa la interleuquina 1 beta y la interleuquina 18, que son potentes citoquinas inflamatorias. Como ustedes pueden ver, la vixina a una concentración de 25 micromolar inhibe la interleuquina 1 beta, inhibe la interleuquina, si no estoy mal, la 18, creo que estaba ahí, inhibe el NLRP1, el NLRP3, la caspasa y todas las moléculas relacionadas con el inflamasoma, e incluso inhibe la enzima COX-2, la ciclooxigenasa 2. Entonces ustedes pueden ver que esto es un elemento importante. Tenemos un carotenoide propio de la dieta nuestra latinoamericana, capaz de inhibir citoquinas inflamatorias y citoquinas. ¿Y cómo lo hace? Lo hace de la siguiente manera. El NF-κB tiene dos subunidades. Tiene una que es la P65, que está unida a la P50 y está en el citoplasma. Cuando la vixina está en el medio, el P65 no es capaz de fosforilarse, porque el P65, para ir al núcleo y activar citoquina, necesita estar fosforilado. ¿Qué hace la vixina? Si ustedes pueden ver aquí, esta mancha desaparece, es porque está la vixina en el cultivo. Cuando la vixina no está, la mancha está presente, lo que significa que se fosforila esa subunidad. Esto impide que el NF-κB se trasloque al núcleo e induzca la producción de citoquina. Esto es bien importante porque este es el mecanismo molecular de cómo la vixina es capaz de inhibir las citoquinas TH2. Aquí lo pueden ver, nosotros separamos extracto nuclear de citoplasmático, y cuando había vixina, ustedes pueden ver que el NF-κB se quedaba en el citoplasma, no pasa al núcleo. Cuando no está la vixina, el NF-κB, cuando se activa la célula, se va para el núcleo. Entonces miren, el mecanismo es, la vixina bloquea el NF-κB, no lo deja entrar al núcleo, lo mismo que hace la curcumina y lo mismo que hacen algunas moléculas inmunosupresoras.
Pero nosotros queríamos saber si la vixina era capaz de inhibir la formación de los productos finales de glicación avanzada. ¿Se acuerdan de los EDGE que les hablé al principio? Que producen inflamación. Y entonces cuando nosotros, hay una molécula muy potente que inhibe los EDGE que se llama la menformina, que es un medicamento que usamos mucho en los pacientes con diabetes o con síndromes metabólicos. Entonces resulta que la vixina, además le hace algo parecido a como lo hace la menformina. Lógico, la menformina lo hace de una manera más potente. Aquí vemos que la menformina inhibe la formación de los productos finales de glicación avanzada. Este es un modelo in vitro que hicimos. Cogimos glucosa y lo pusimos en presencia de albúmina y lo calentamos a 50 grados. Entonces se producen los EDGE. Aquí ustedes ven en lo negro son los EDGE. Pero cuando está la menformina no se producen, y cuando está la vixina se inhibe la producción en un 15 a 20%. Nosotros creemos que usando las concentraciones de pronto más altas se pudiera encontrar una mayor inhibición. Pero es interesante que tenemos un compuesto capaz de inhibir el inflamasoma, capaz de inhibir las células TH2 y capaz de inhibir la formación de EDGE. Pudiera tener un potencial uso nutriterapéutico en la prevención del desarrollo de enfermedades alérgicas, y eso sería muy interesante. Entonces, en conclusión, los alimentos son una matriz compuesta por moléculas complejas. Estas moléculas pueden desencadenar reacciones alérgicas cuando existen condiciones ambientales, genéticas y epigenéticas. En los alimentos podemos encontrar moléculas con efectos reguladores de la respuesta inmune, como los microRNA, los polifenoles y carotenoides. La presencia de estas moléculas en algunos tipos de dieta, como la mediterránea, la de Palenque y dietas rurales, en general explicarían en parte el efecto protector de estas dietas en las alergias, y la presencia de los EDGE en la dieta explicaría la hipótesis de la falsa alarma. Este es el grupo con los que hemos venido trabajando en los últimos años. Este es un proyecto que lo hemos desarrollado en varios centros. Hemos trabajado con gente de la Universidad Pablo de Olavide en Sevilla, en España, con el profesor Luis Franco del grupo de productos naturales de la Universidad de Cartagena, y con otras personas que nos han colaborado mucho. Este es el grupo del instituto. Este proyecto de la vixina fue financiado por Colciencias y la Universidad de Cartagena en su totalidad. Muchísimas gracias.